Bien, entonces, señoras y señores, amables televidentes, hoy estamos en nuestro segunda entrega de nuestro segundo programa. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan González Ferrer, quien es pastor y fundador del Centro Cristiano Proyecto de Vida en la ciudad de Juárez, al cual le hemos invitado en esta noche para tratar un tema hacia una nueva normalidad del COVID-19. Juan González, buenas noches y hermano, ¿qué te parece este tema sobre hacia dónde podemos ir después que se normalice, como dicen, esta nueva normalidad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Félix, por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándoles y esperamos pues este tema por demás relevante para el momento en que estamos viviendo en el mundo. Me parece un tema muy, pero muy interesante para conversar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Juan, podríamos empezar hablando desde el concepto, ¿qué es una nueva normalidad? ¿Qué significa esto realmente? Bueno, lo primero que hay que preguntarnos es sobre qué es y qué no es normal. Hasta qué punto la normalidad es más bien para muchos una construcción social que depende de un contexto, y hasta qué punto el coronavirus ha venido a cambiar las reglas tanto económicas y de convivencia social para todos, creando así otra realidad totalmente nueva. El hecho es de que existen varias teorías que se sitúan sobre todo en el ámbito de la economía y las finanzas, que describen las nuevas condiciones financieras surgidas tras las grandes crisis económicas y recesiones que ha habido a lo largo de la historia. Y desde entonces este término de la nueva normalidad se ha utilizado en variedad de contextos para referirse a algo que previamente era anómalo o anormal y que pasa ahora a ser común y normal. Y según se cree, bueno, el coronavirus llegó para quedarse entre nosotros y cambiar las reglas de convivencia social, las reglas económicas, las reglas políticas. Y a eso es a lo que los sociólogos le llaman la nueva normalidad. Es decir, que tendríamos que aprender a convivir con esto durante mucho tiempo, según los expertos, según la gente que está haciendo predicciones, como el caso de un científico estadounidense quien daba unas declaraciones a una cadena de televisión internacional, hablando de que el COVID-19 estará por mucho tiempo en el mundo, sin que todavía estemos con la esperanza de encontrar una vacuna para contrarrestar este virus. Sí, de hecho se considera que más allá del impacto económico y político que va a tener el COVID, aun cuando llegue a encontrarse la vacuna, ya de por sí se considera que ha cambiado las reglas de convivencia hasta el día de hoy, y quizás este impacto y este cambio de lo que llaman la nueva normalidad va a tardar todavía meses, algunos pronostican hasta un par de años en vivir bajo esta nueva realidad que nos ha traído esta pandemia. Juan, desde tu punto de vista, de lo que tú has escuchado, visto y oído a través de los medios de comunicación, ¿hasta qué punto podríamos hablar de un impacto global del COVID-19? Bueno, pues todos sabemos que vivimos en una plena globalización, en donde hemos vivido desde los más grandes avances en el campo de la ciencia, la inteligencia artificial, la humanidad, bueno, se ha visto sorprendida por el ataque de este virus que ha puesto pues una grave pandemia en la cual pues las consecuencias son de verdad globales y muy preocupantes y graves, no solo en términos de salud pública, sino sobre todo en las vidas humanas que se han perdido. Lo más reciente que por ahí pude investigar es que estamos ya cerca de los 8 millones de contagiados en el mundo y más de 500,000 muertos. De tal manera que la organización... Sí, perdón. No. Es decir, veo que es sumamente alarmante las estadísticas que se están manejando. Sí, de hecho, a nivel global, bueno, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico ya considera que la pandemia actual, pues se puede considerar la tercera y la mayor crisis económica, tomando en cuenta en este siglo XXI, después del 11 de septiembre,
y la crisis financiera mundial del 2008. Se considera esta como la tercera gran crisis económica y social que estamos viviendo ya en este siglo XXI. Okay, Juan, cuando nosotros nos ponemos, hacemos una mirada al contexto de América Latina, podemos ver que países como Brasil, Perú, Ecuador, son países que también han sido fuertemente castigados por esta pandemia. Eh, ¿Podríamos hablar del impacto del COVID-19 en América Latina también? Sí, claro. De hecho, una de las grandes diferencias que ha tenido el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, a diferencia de países desarrollados como los países europeos, China, Estados Unidos, es que actualmente América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil, más vulnerable que la del resto del mundo. O sea, tenemos ciertas desventajas. Ante esto de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, preveía en términos económicos que la región crecería como un máximo el 1.3% en este 2020 en los países de América Latina. Sin embargo, con los efectos ya de la crisis ha llevado a cambiar las predicciones y pronosticar que vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto a cuando menos el 1.8%. Y esto solamente en el ámbito económico, porque bueno, sabíamos ya que la situación en América Latina y el Caribe ya tenía un deterioro desde décadas atrás en cuanto a índices de pobreza, la persistencia de desigualdades, el descontento generalizado de la población. Por ejemplo, acá en México, solo por dar una referencia, se estima que después de esta crisis se van a perder cerca de 1 millón de empleos. Y obviamente para la mayoría de los países de la región se caracteriza por tener, bueno, entre otras debilidades, los sistemas de salud fueron muy débiles, muy fragmentados. Actualmente la suspensión de las clases, por decir solo un ejemplo, están trayendo un impacto más allá de la educación en temas del cuidado, la participación familiar. Y como lo vimos más recientemente en Estados Unidos, pues también ha estado aumentando mucho la violencia social a través del racismo, la xenofobia, que es la fobia a los extranjeros, inmigrantes, ¿no? Entonces está trayendo toda una revuelta social, más allá de lo económico y de los temas de salud, en el orden familiar y sobre todo también emocional. En el caso de un servidor que soy psicoterapeuta, hemos visto acrecentar mucho la demanda de atención por personas que a partir de la cuarentena, de la reclusión social que nos ha traído esta pandemia, están padeciéndose en la familia con problemas pues de violencia y también un desgaste emocional. Y esos problemas de violencia y de desgaste emocional, aparte del encerramiento que produce la cuarentena, ¿podríamos hablar de otras causas también que pueden llevar a la gente a dar este tipo de manifestaciones? Bueno, de hecho, está ya confirmado que esta crisis sanitaria ha traído bastante tensión, no solo emocional, de forma individual, sino también en las familias, considerando que muchísimas personas, por ejemplo, acá en México, y creo que es la realidad de muchos países en América Latina, es que la mayoría pues son empleados que viven al día, ¿no? Y a raíz de esta cuarentena, pues muchos se han quedado sin trabajo, con una situación de tensión económica en la familia, que ha acrecentado mucho la dificultad en la convivencia familiar. Es cierto, ¿verdad?, que para algunos también hemos visto la posibilidad de que al quedarnos en casa podamos disfrutar más de la interacción familiar, pero también no podemos negar que hay muchísima tensión emocional y esto se acumula a través de mucha ansiedad, de cuadros de depresión, de mucha convivencia un poco violenta entre las familias, entre los matrimonios, y todo esto pues como consecuencia de esta crisis sanitaria. Juan, aunque todos los casos no son iguales, ¿verdad? En cuanto a la dinámica de la familia, en cuanto a lo que se refiere a la familia, pero podríamos tener algunas recomendaciones generales sobre esas situaciones de violencia, de situación que se da en los hogares
como producto de esta crisis sanitaria. Sí, de hecho, una de las cosas que recomendamos a las familias para llevar una buena convivencia en la familia, pues es respetar los espacios, ya que pues ahorita hay muchísima tensión y es fácil que se provoquen, pues debido a la tensión, discusiones en la familia, tener muchísima tolerancia, comunicarnos de una forma pacífica y sobre todo, pues buscar momentos de convivencia e interacción que ayuden a sacarnos del aburrimiento, de la tensión que provoca esta tensión, pues tratando de ser creativos también. Hoy en día las familias, ¿verdad? A causa de la cuarentena, pues tienen pocas opciones, quizás más allá del internet, de las redes sociales, que también traen su propio desgaste emocional. Tratar de recurrir a medios a lo mejor más convencionales de convivencia. El tener una charla, jugar un juego de mesa, el aprovechar quizás un espacio exterior, ¿verdad? Fuera de la casa para tener alguna pequeña reunión familiar, obviamente bajo las normativas de restricción de la cuarentena, hacen que sea un poquito más flexible la convivencia y sobre todo, bueno, pues poner muchísima actitud y disposición para que las relaciones familiares funcionen de manera más adecuada. Juan, me encontré con un caso de un estudio que había hecho un ingeniero en computación acá en la República Dominicana. Él decía que normalmente los jóvenes, los adolescentes, pasan entre 4 o 5 horas diarias en el uso de las redes sociales, del Internet, pero que con el asunto de la cuarentena, esos niveles de consumo de horas han aumentado. Realmente, desde tu punto de vista, ¿qué tan enfermizo puede ser esto y qué podría tú recomendarle a los oyentes, a las personas que nos están viendo a través de esta? Sí, de hecho se ha considerado que pueden hasta triplicarse. Hoy en día se habla hasta de 12 horas, que sobre 12 todo horas, wow. la población juvenil puede pasar durante un día en Eso es internet y mediodía, redes ¿verdad? sociales. Eso es mediodía, Y Juan. sí, es de hecho la mayor parte del día. Hasta ese punto puede llegar y convertirse en una adicción, pero como es algo que hacemos de forma rutinaria no nos damos cuenta. Y de ahí la importancia de la supervisión de los padres. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa tenemos ciertas horas donde tenemos el internet activado para no dejar que a horas de la noche donde hay que descansar o en horas donde nos ponemos a comer, pues nos atrape, ¿verdad? La adicción de estar con el celular en la mano. Y de hecho, esto va a requerir mucho de supervisión y participación también de los jóvenes en casa, supervisión de los padres, para no caer en esos patrones de adicción que llegan obviamente a mantener aislados a las personas en la misma casa. A veces estamos recluidos en la casa, pero cada quien en su habitación, haciendo uso del internet o de redes sociales, cuando se puede aprovechar para muchas actividades de convivencia familiar que nos ayudan un poquito a aligerar la tensión que se vive por esta cuarentena. Bueno, eso es uno de los grandes retos que cada familia, no solamente en República Dominicana, sino en esos países del mundo donde ha estado afectado por esta pandemia. Creo que es un gran reto que tienen los padres a la hora de administrar el tiempo y el uso de las redes sociales de los hijos. Estamos conversando con el doctor Juan González Ferrer, quien es pastor de la iglesia Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, México, y estamos hablando acerca de la nueva normalidad posterior al COVID-19. Juan, hemos hablado sobre el impacto de esta pandemia a nivel global, lo que ha significado los cambios que se están dando a nivel de América Latina. También hemos enfocado el problema de cómo está afectando directamente a las familias, el encerramiento, los casos de violencia, de ansiedad, de depresión. Pero quisiéramos también hablar un poquito desde tu experiencia, desde tu punto de vista, sobre el impacto de esta pandemia para lo que es la comunidad de fe, la comunidad evangélica. ¿Qué podríamos aprender acerca de todo este proceso?
Bueno, yo creo que ha habido un aprendizaje generalizado para todos, pero hablando específicamente sobre la comunidad evangélica, creo que los aprendizajes de esta pandemia y de la cuarentena nos han ayudado mucho a aprender a valorar más la vida, valorar más la salud y sobre todo el valor de la libertad de la adoración pública que antes teníamos. Hoy en día escucho de muchos creyentes que extrañan mucho las reuniones de las congregaciones al tener los templos cerrados por ser un posible foco de infección según las normativas sanitarias. Y hoy valoramos mucho la adoración comunitaria, aunque hubo al inicio, debo de mencionar, un amplio sector de iglesias y pastores que se resistieron en dejar de predicar públicamente en los templos, incluso algunos creyendo que el coronavirus era un invento político. Y por desgracia, bueno, al menos acá en la ciudad donde yo vivo, en la frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con El Paso, Texas, he sabido de varios pastores que incluso con sus esposas murieron por el contagio al subestimar el impacto de la pandemia y alargar las reuniones públicas. Otros más, bueno, hicimos obviamente caso a las recomendaciones sanitarias y bueno, esto nos llevó a hacer cambios en la manera tradicional de congregarnos y el día de hoy pues hemos estado transmitiendo los servicios de las congregaciones a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales para seguir predicando a los fieles. Y otros más, bueno, sobre todo de las congregaciones, se dice de la línea un poco más de la prosperidad, pues han tenido un fuerte impacto económico. Y sobre todo creo yo que hemos aprendido también en medio de esta pandemia, pues algunos que nos ha llevado a seres muy cercanos. En el caso muy particular de un servidor, hace un par de semanas falleció un hermano mío a través de este contagio. Y pues esto nos ha enseñado a solidarizarnos más, a tener un poquito más de conciencia del valor de la vida, de la salud, el hacer nuestra función básicamente, ¿verdad? Como pueblo evangélico, de orar, de interceder por los enfermos, por los gobernantes que también están en medio de una crisis que los ha superado. Y esto también ha traído una mayor solidaridad de los creyentes en medio de esta emergencia. Es decir, que actualmente sentimos una iglesia más solidaria, más humanitaria, más preocupada por el hermano. El asunto del COVID-19 ha impulsado a la iglesia a fortalecer su misión, a realizar mejor obra. Bueno, creo que en parte sí lo ha hecho y bueno, también tiene mucho que ver el concepto que tengamos de nuestro sentido de misión en cada congregación o cada pastor. Pero para algunos, bueno, sí hemos visto una oportunidad para hacerse de un mayor sentido de solidaridad, ¿verdad? En el acompañamiento de las personas que han padecido. De hecho, en el caso muy particular mío, familia cercana, personas de la congregación que han tenido la muerte de algunos de sus familiares y esto pues nos ha dado un mayor sentido de solidaridad y acompañamiento pastoral, de tal manera que sí creo que al mismo tiempo que es una crisis, es un momento de oportunidad para las congregaciones de hacernos presente, porque hay muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad y muchísima también mala información que circula en internet y tenemos mucha gente que es fácil caer presa de la incertidumbre, de la ansiedad, de la desesperanza. Y creo que parte del trabajo de la misión de la iglesia es precisamente pues infundir esperanza, ánimo a través de lo que conocemos de las escrituras. A partir de esa experiencia, Juan, tendríamos más iglesias más creativas a la hora de realizar su misión, de acompañar a la gente. Tendremos iglesias ya con nuevas estrategias, con nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que esta pandemia a todos nos está obligando, como decíamos al inicio, a ajustarnos a una nueva realidad, a una nueva normatividad en varios aspectos. Por un lado, creo que sí, vamos a tener que ser muchísimo más creativos de lo que hacíamos antes para difundir el mensaje en medio de estas limitantes sociales. Sobre todo ahora que, bueno, se prohíben las reuniones masivas. Debemos de hacer uso de las tecnologías como estas plataformas para la difusión del evangelio
estudiar la palabra para dar respuestas, sobre todo ante la incertidumbre que las personas tienen ante la pandemia, porque hay que reconocer, bueno, que la gente no solo quiere escuchar a los políticos, los gobernantes, los economistas, a los epidemiólogos referirse a sus pronósticos sobre la pandemia, sino también quieren escuchar a los predicadores que saben de las escrituras sobre la manera bíblica en que debemos de entender esta emergencia sanitaria y sobre todo saber qué nos espera en el futuro. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y las Escrituras, porque no faltará quien vea esto también, bueno, en alguna congregación como una señal apocalíptica para difundir temor y alarma sin sentido. Y otros a lo mejor de línea un poco más de la prosperidad en iglesias, pues aprovechar para sacar mayores ganancias, pidiendo a los fieles, ¿no? Que pacten como suelen hacerlo, ¿verdad? Bajo promesas económicas para lograr una protección. Pero creo que el creyente sincero dejará que sea la legítima palabra, el evangelio en sí, la que hable para dar respuesta a las inquietudes e incertidumbres que hay entre la gente, que está falta de esperanza y de confianza en medio de esta emergencia. Juan, tú has tocado un tema interesante que tiene que ver con el asunto de las famosas teorías de conspiración y de las predicciones apocalípticas que se están haciendo. Yo siempre he sido partidario de que las teorías de conspiración han estado presentes durante todo el proceso de la vida de la iglesia, y que soy de opinión particular de que a veces no hay necesidad de que podamos tener temor cuando el mismo Jesús también en su tiempo fue víctima de teorías conspirativas. En relación a la epidemia del COVID, ya la gente hay grupos que han estado profetizando el fin del mundo. Inclusive han estado diciendo que esto es un castigo de Dios para la humanidad. Realmente, desde tu punto de vista, ¿qué palabra de consuelo y de orientación podría traer sobre ese sentido? Bueno, hace tiempo tuve la oportunidad de compartir una serie de mensajes para la congregación en los cuales traté de analizar bíblicamente la pandemia bajo el contexto de las escrituras. Y entre otras cosas compartía preguntas como, por ejemplo, ¿qué lugar tiene Dios en medio de esta pandemia? Porque creo que la gente siempre se pregunta si es un castigo, si es un juicio, si es consecuencia del pecado y de las malas decisiones del hombre. Y hay muchísimas preguntas alrededor de este tema. Bueno, yo comentaba que en la era de los profetas antiguos de la Biblia, ellos se hubieran esforzado por discernir algún mensaje divino detrás de esta tragedia global. Pero hoy asumimos, también dentro del otro extremo no religioso, que el conocimiento científico excluye la posibilidad de incluir a Dios como parte de la ecuación. De tal manera que para ellos, bueno, los epidemiólogos sobre todo, pues dicen que es solamente cuestión sanitaria, a través de los virus, bacterias, pues hemos sido contagiados y eso ha traído como consecuencia las enfermedades y las muertes. Sin embargo, nosotros que somos personas de fe, también nos preguntamos si acaso la fe en Dios no exige que podamos combinar la teoría científica microbiana de las enfermedades infecciosas con nuestra convicción de fe de que existe un ser supremo que de hecho tiene control, ¿verdad?, de todo lo que pasa y decide dónde, cuándo y cómo vamos a terminar nuestra vida. De tal manera que al final no fue pues tan difícil, ¿no? Darnos cuenta de que la presencia de Dios como un Dios supremo pues está dentro de esta situación. Ahora, simplemente hay que discernir si es parte de un juicio, como por ejemplo lo fueron en su momento las 10 plagas de Egipto, que literalmente, bueno, el libro de Éxodo dice que Dios las trajo como parte de un juicio a los dioses de los egipcios que tenían oprimido al pueblo de Israel. Sin embargo, ahora la pregunta es si esta epidemia es parte de un juicio divino de esas profecías bíblicas de los tiempos finales, o podemos simplemente comprobar o decir que es parte de la consecuencia de las situaciones meramente humanas, ¿verdad?, que están detrás. Y como bien decías tú, hay muchísimas teorías conspiratorias el día de hoy, algunos señalando
que probablemente este virus fue creado en algún laboratorio con fines de control de la humanidad, para otros, ¿verdad?, con fines económicos. Y bueno, todo esto es parte de lo que tenemos que dar respuesta. Creo yo que podríamos posicionarnos en una postura más o menos intermedia para no hacer de esto una declaración apocalíptica de una pandemia del final de los tiempos, pero también no llegar al otro extremo donde solamente le demos una causa científica, una causa sanitaria y sacar a Dios de la ecuación. Yo pienso que poco a poco con el tiempo nos iremos dando cuenta de qué fue el propósito detrás de esta pandemia. Lo que sí puedo señalar es que ha sido una época de prueba, no solo para las personas creyentes, sino aún para las no creyentes, donde estamos de alguna manera enfocados en encontrar una respuesta esperanzadora. Y en la Escritura, bueno, se habla de que vamos a ser probados, y las pruebas que trae Dios son para afinar nuestra fe, nuestra esperanza en Él como un Dios soberano. Y yo creo que ese es principalmente el propósito de esta emergencia sanitaria, volvernos a Dios con más fe, y sobre todo considerar que es una prueba para fortalecernos más en nuestra fe y nuestra confianza en un Dios soberano. Bueno, Juan, ya viendo nuestro diálogo, nuestra conversación, que ha sido sumamente interesante, tener al doctor Juan González Ferrer, que dicho sea de paso, no será la primera ni la última vez que vamos a tener a Juan en estos diálogos. Vamos a tenerlo de manera frecuente, de acuerdo a la disponibilidad y a la agenda de trabajo, porque ustedes deben saber, si no lo saben, Juan es pastor de una congregación en Ciudad Juárez, tiene un ministerio de consejería, ¿verdad? Que ya también más adelante estaríamos hablando acerca de la consejería y básicamente la consejería bíblica. Y aparte de eso, tiene un consultorio con un grupo de profesionales de la conducta y pastores que está dando consejería, y que ahora con el asunto del COVID-19 se ha incrementado más las acciones de consejería en favor de la gente. Finalmente, Juan, en cuanto al acompañamiento pastoral, en cuanto a la función de los pastores, en cuanto a la misión que tienen que cumplir, con el cuidado que deben de tener hacia las personas, mayormente hacia la membresía de la iglesia, ¿cuál debería ser el acompañamiento pastoral que debe manifestarse en estos tiempos del COVID-19? Bueno, esa es una pregunta muy importante, y creo que todo tiene que ver con este cambio radical en el que nos hemos visto desafiados por esta pandemia. Ya hablamos al principio de la nueva normalidad. Yo me he encontrado con muchas personas, incluso creyentes, que se preguntan cuándo vuelve la normalidad que teníamos, cuándo voy a volver a mi vida normal, a salir del confinamiento, a tener un nuevo trabajo, a abrazar y besar a mis seres queridos, porque parte de las limitantes que hemos tenido hoy, pues es al aislamiento, y algunos hemos dejado ver a familias, tenemos ganas de abrazarlos, de besarlos, a socializar y volver a esa normalidad que no sabemos para cuándo venga. Sin embargo, parte de ese acompañamiento pastoral, hace días escuché también un artículo llamado, por ahí en internet, la pastoral de la escucha durante la pandemia, y señalaba que una de las principales tareas a las que somos llamados como creyentes es al poner el sentido del oído ante las necesidades de las personas que tienen muchas preguntas, muchas dudas, mucha incertidumbre. Y esto nos lleva a demostrar un interés legítimo por las personas, más allá de las creencias que compartan, recordando que la base de la pastoral, dentro de la misión de la iglesia en el mundo, es ese acompañamiento sensible a aquel que sufre. Y yo pienso que podemos hacerlo de múltiples maneras, formando grupos y redes de apoyo, donde podamos solidarizarnos con los que más lo necesitan. Hoy hay que recordar que mucha gente se quedó sin trabajo y en confinamiento. Ya ha habido incluso ciudades, mayormente aquí en México, al sureste, donde hay mayor pobreza, donde llevan semanas sin tener literalmente qué comer. Y es un tiempo de compartir no solo oraciones, sino comida, ayuda y sobre todo el acompañamiento. Tenemos gente muy sola,
¿verdad? Que ha pasado estos 2 meses de confinamiento acá en México prácticamente aislada, y eso pues trae un nivel de vulnerabilidad emocional, de tal manera que las congregaciones que contamos con algún recurso para compartir, recurso humano, económico, podemos abrir ministerios de oración, de ayuda humanitaria, de intercesión y también de consejería, que va a ser algo que se va a requerir muchísimo después de que pase esta pandemia, para auxiliar a las familias que están sufriendo los estragos de esta pandemia y de esta crisis sanitaria. Bien, es interesante, Juan, lo que tú planteas, sobre todo la última parte, que tiene que ver con la parte de la consejería. Ahí la gente necesita mucho consejo, la gente necesita ser escuchada, la gente necesita que tú prestes sus oídos para poder sentir, ¿verdad? Y es también lo que Jesús dice con el elemento de la compasión, de ponerte en el lugar de la otra persona. Es una famosa frase que decía un teólogo llamado Alberto Roldán, hablando precisamente acerca de lo que era la iglesia. Y él decía que la iglesia estaba hecha de gentes y la iglesia estaba hecha para las gentes. La iglesia está hecha de personas y la iglesia está hecha para las personas. Es decir, la razón de ser que puede darle sentido y darle vida a la iglesia deben ser las personas. Y yo creo que es una de las mejores maneras que hemos podido terminar este diálogo, hablando acerca de la gente, de la necesidad de la gente y sobre todo de la respuesta que puede dar la iglesia a través de los recursos humanos que puede disponer. Bien, este ha sido nuestro diálogo con el doctor Juan González Ferrer hacia una nueva normalidad post-COVID-19, agradeciendo su sintonía, agradeciendo a la gente de ACN, agradeciéndole a Juan González por haber dispensado de su tiempo para estar con nosotros y de hecho abriéndole la invitación para que pueda estar con nosotros en otra nueva entrega de su programa Entendiendo la Realidad. Así que Dios les bendiga. Juan, unas palabras finales para despedir a la gente que ha estado viendo hasta este momento. Bueno, pues saludar a la audiencia de este programa y bueno, agradecer la atención y la invitación que me han hecho. De verdad, creo que estamos ante una situación de emergencia en donde el recurso humano va a ser el más valioso. Creo que hoy en día pensamos mucho en términos de post a la pandemia, en términos económicos, cuando creo que el principal capital que tenemos son el recurso humano. Y de ahí que podamos organizarnos no solo a nivel familiar, a nivel de la comunidad y a nivel de las congregaciones para salir adelante en medio de esta emergencia, como ya decía, con mucha solidaridad, sabiendo que ante esta clase de emergencias surgen también valiosas oportunidades de poner a disposición de los demás nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra fe para salir adelante en medio de esta situación. Y creo que es un valioso recurso que tenemos en América Latina, que es la solidaridad para salir en medio de estas crisis adelante y fortalecidos. Bueno, pues un saludo para toda la audiencia y bendiciones. Bueno, gracias Juan, gracias a todos los oyentes y aquí finaliza su programa Entendiendo la Realidad. Buenas noches para todos y todas.